Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buenas noches amigos, bienvenidos a este su programa Advocaciones de un mismo rostro en punto de las 9:30. Gracias por gozar del favor de su atención. Y bueno, como lo anunciamos, esta noche tenemos un gran programa, tenemos un programa muy enriquecedor y tengo aquí a un hermano y a un gran amigo que ya nos conocemos de tiempo. Preséntate, por favor. Bueno, pues muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Gracias, Alberto, por esta invitación que nos haces precisamente de hablar de algo que sin duda es un tema muy importante en nuestra actualidad. Pues a su servicio, Jonathan Farid Pérez Agustín, profesor actualmente de secundaria. Algo que me fascina, que me encanta, es precisamente la actualización, de seguir formando no solamente a los jóvenes, sino también en el lado de formar profesores, formar personas que van al punto de la educación, tratando de abonar en esta trinchera que es para un México, para un país, pero sobre todo para considerar ciudadanos capaces de enfrentar los nuevos obstáculos que se nos presentan. Pues a ver, para empezar, antes de que empecemos con el tema, platícanos quién es Jonathan. Estuve leyendo tu currículum, muy interesante, y pues platícanos qué estudiaste en Medellín. Bueno, pues a decir, en este caso, fui religioso durante 16 años y tuve la oportunidad, o mejor dicho, me dieron la oportunidad de estudiar en Medellín, Colombia, año y medio. Ahí estudiamos lo que fue vida religiosa, formación académica, donde también en este caso fue estudiar medios de comunicación. Fundamos una estación de radio por allá. Fue descubrir también ahora sí que un encuentro de culturas, un encuentro de educación, ya que al ser hermanos latinoamericanos, aunque estamos dentro de un mismo lenguaje, de una misma cultura de música, de diversas situaciones, pues la educación siempre viene siendo diferente en muchos sistemas. Cada país tiene una perspectiva diferente o algo por el estilo. También fue enriquecernos desde la educación. En Medellín, Colombia, fíjate que siempre me ha ayudado o me ha llamado la atención el trabajo con jóvenes. Nuevamente, en este ámbito de haber sido religioso, pues me mandaron a la pastoral juvenil. Para ello, pues teníamos que conversar, conocer los tipos de pensares, los tipos de jóvenes que hay, no solamente en México, no solamente en este caso en Guadalajara, en Ciudad de México, sino también desde otras perspectivas. Conocer. Éramos varios compañeros, varios hermanos del Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, Perú, en este caso de México, y convivíamos precisamente para conocer nuestra cultura, no solamente en la vida religiosa, sino también para saber desde qué perspectiva, nuevamente desde la educación, que siempre me ha fascinado, los tipos de aprendizaje, los tipos de ideología, que tú bien sabes que cada uno de nuestros países, según la política que lleva cada país, puede llevar, o inclusive lamentablemente los dejen llevar. Fue lo que conocimos por allá en Medellín, Colombia. Qué interesante, Jonathan. Ahora, si te digo Brasil, platícame de Brasil. Fíjate que fue una experiencia hermosa, porque en primera, algo que nos habían enseñado dentro de la vida religiosa, por así decirlo, en el idioma, era pues un tanto del inglés, un tanto del italiano, por ser la lengua de la congregación. Sin embargo, cuando una ocasión nos dicen, ¿sabes qué? Va a haber
te piden para que vayas a Brasil a fundar un canal de televisión en este sentido católico por allá. Y bueno, pues está bien, pues vamos. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Vas a estar atrás de los controles, algo que siempre, tanto en la radio como en la televisión, me ha gustado, la edición, etcétera, detrás de pantalla, ¿no? Ujú. Pero en este caso empezamos con los controles y a la mera hora nos dicen, ¿sabes qué? No llegó el conductor, no llegó el No, eso conductor. qué difícil, cuando no llega. Y Porque tienes que salir al quite con el tema, como del lugar. efectivamente, pero Sí, el único hermano en aquel momento que estaba, le daba pánico salir en pantalla. pánico escénico. Sí, y la ventaja que él tenía era, pues, su habla madre, el portugués, y yo lo que tenía era 1 mes y medio de haber tenido un medio curso del portugués. Fue, ¿sabes qué? Pues, aviéntate. Con mi portuñol, durante los primeros días, literalmente algo que le hace a uno aprender un idioma es la obligación de aventarte al ruedo, Sí. ¿no? La ventaja, nuevamente, pues, al ser el portugués una lengua romance, un gran hermano del castellano, pues, no fue tan difícil. Y si alguien del Brasil está escuchando, pues, que me perdone mis faltas del portugués en aquel momento, pero, allá estuvimos un año. Un Bendito año. Dios, sí, 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 sí. Estuvimos en Sao Paulo, en la FAPCOM, en este caso, un saludo, si me lo permites, a nuestros Claro, claro. hermanos paulinos de Porque has de saber que Brasil, de también nos ven de México. allá, es Guanato líder mundial en Perfectísimo. radiocomunicaciones. Pues, si alguien estando en México, Comuníquense, por estando favor. allá, un saludo a la FAPCOM en este sentido de la Sociedad San Pablo, quien albergó mi persona durante un tiempo. Les agradezco muchísimo, pero nuevamente fue aventarnos a los medios. La congregación Sociedad San Pablo, pues, dedicada a los medios de comunicación, pues fue, ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos siempre a la aventura en este sentido, y fue cuando incursionamos en mi persona nuevamente. Fue aventarte detrás de la cámara, no sabiendo un idioma, no sabiendo qué decir, porque en aquel momento vamos a hablar de este tema, la Virgen de Aparecida, que por cierto Sí, era su sí, día, sí, era por octubre, el 12 de sí. octubre, al igual que aquí la Zapopana ya celebran el 12 de octubre Nuestra Señora de Aparecida, y fue, cubre la nota en el momento, ¿no? Un año espectacular. Tuve la oportunidad precisamente de allá hacer un diplomado en periodismo. No soy periodista como tal. En mi carrera, igual para como decías, un poco de mí, estudié ciencias de la comunicación, soy Ciencias de la comunicólogo, comunicación, sí. efectivamente, y el periodismo es algo que me gusta también, y pues tuve la oportunidad nuevamente en la FAPCOM, en la Facultad de Comunicación, allá de Sao Paulo, de Sí, estudiarlo. perfecto. También vi tu currículum y estudias también teología. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de estudiar tanto en Sí, México como en Roma, en la Universidad Salesiana de Roma, parte de la teología, ¿no? Algo que me gusta, algo que me fascina, pero sobre todo que era un requisito para las órdenes sagradas. En este caso, sí. me retiro, no termino ¿cómo se llama? La orden sagrada, no soy sacerdote. Sin embargo, tuve toda la formación para el sacerdocio, y pues nuevamente una de estas cuestiones fue estudiar teología. Sin embargo, nuevamente lo digo, coloco o trato de en la educación, porque tiene mucho la cuestión católica que hablar en la educación, siendo un estado laico, sin meterme en esa situación, en esos problemas. Todavía podemos decir que la formación religiosa, llámese desde muchas religiones, todavía Sí. tiene ese carácter, y más aquí en Guadalajara, el peso, la formación católica, la formación cristiana, es bastante, y considero que desde mi perspectiva la teología me ha ayudado precisamente a hablar de todo, pero cristianamente. Sí.
¿no? Ahora sí, sin meternos nuevamente en esta cuestión de la política ni nada por el estilo, Sí, siempre salvaguardando también la cuestión del Estado, salvaguardando la cuestión laica, sí. pero también impregnando de la formación, ¿no? Como decía Alberione, ¿no? Hablar de todo, pero cristianamente, respetando las culturas. Pues amigos, con todo este amplio currículum y bueno, ya tenemos tiempo de conocernos y la verdad, un buen amigo también, aparte de conocernos en cuestión de trabajo, como amigo, excelente. Sí, de hecho fue en septiembre de hace 6 años, Alberto, que te conocí. Creo que Ya seis tengo, años. bendito Dios, gozo de la buena memoria Híjole, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Estás de no, acuerdo sí, conmigo? claro, bastante rápido y a nuestros radioescuchas, Alberto para mí es un gran amigo, me ha apoyado en muchas Gracias. cuestiones, nuevamente en la educación, es cuando trato de impulsar mucho la cultura entre mis jóvenes, entre los muchachos, y siempre que hay alguna situación, algo que pueda apoyarme, como desde jurado, espectador, crítico, don Alberto siempre es de mis primeros, de mis primeros lugares, en primera por ser un gran amigo, pero sobre todo porque es una persona suficientemente capaz y sobre todo también Gracias. conocedor en el arte, sin adular tanto, solamente laudarte en ese sentido, que me encanta haberte conocido, que Dios nos da la oportunidad de en este momento estar aquí sentados, compartiendo con todas las personas detrás de las bocinas. Muy bien, Jonathan, pues ahora sí empezamos con el tema muy interesante para la época que estamos viviendo. Tú dime por dónde empezamos. Pues primero, por lo que todos sabemos, lamentablemente el giro de la educación que actualmente está sucediendo en México, que varios de los que nos escuchan son profesores y que nos están envolviendo tanto la nueva escuela mexicana, pero no nos vamos a empezar aquí. Vamos a irnos un poquito más atrás desde la situación del gran parteaguas que despertó, que sacudió no solamente a la educación, sino a todos los ambientes, que fue un suceso que ha marcado al mundo. La pandemia del SARS-CoV, del COVID, llámenle como le quieras Sí, llamar, que lamentablemente muchos de nuestros seres queridos sí. fallecieron en esta situación. Sin embargo, fuera de lo lamentable, puedo decir que algo bueno, entre comillas, que nos pudo haber dejado fue precisamente un despertar de conciencias, ¿no? En el ámbito de la educación, en el ámbito de tal, en el ámbito de tal, y sin duda, algo que no podía dejar atrás era el ámbito de la educación, ¿no? Estábamos tan acostumbrados a tener una educación tradicional, Sí. escuelas tan del misma forma en el que se daba educación a personas de 1960, 1970, 1980. Nosotros estudiamos prácticamente de la misma forma, ahora era un nuevo sistema y no porque querríamos, sino porque era por seguridad, ¿no? Por cambios, ¿no? En este sentido fue un despertar, fue mover a todos los maestros, pero lo más importante, a toda la sociedad. Y Sí, hablando desde el núcleo, o mejor dicho, desde donde empieza la educación, que fueron los padres de familia. ¿Por qué? Desde la crítica que podemos hacer de la educación, es de que muchos de los padres, y es verdad, no querían escuelas, querían guarderías. sí, Esta situación de te dejo mi hijo, lo tienes de 7 de la mañana a 2 de la tarde, busquemos escuelas de horario extendido hasta las sí, 6 de la tarde, porque no sabemos lidiar, no sabemos enfrentarnos, o sea, sí, es palabras que cierto. parecían que era que en vez de familia éramos enemigos, ¿no? Donde me era a mí más fácil como padre de familia dejarlo en el anterior, tras la televisión, ahora en este tiempo, tras una pantalla de teléfono celular, una pantalla de tableta, era un reto abismal decir, a ver hijo, siéntate, vamos a platicar, ¿no?
Ya suele salir el chiste, ¿no? Sí, papá, ¿de qué quieres saber? Sí, Y es verdad, sí. ¿no? La gran comparación de la educación, hablando de sociedades antiguas, de que muchos jóvenes saben de tecnología hoy, son muy ávidos en la tecnología, pero en la comunicación, en las relaciones humanas, en las relaciones realmente donde tenemos que poner el corazón a corazón, híjole, ¿no? Fue encerrarnos y cada quien en su cuarto, ¿no? Fue encerrarnos y muchas ocasiones los papás también tuvieron que tener resguardo y fue cada quien en su habitación, si tomas clases, si no tomas, no lo sé, si lo sé, etcétera, etcétera. Y no hay que culparlos, no estoy satanizando la cuestión, sino que porque realmente también los padres de familia tenían que buscar el sustento en una época donde era muy difícil mantener un trabajo, o sea, Sí. surgió un caos psicológico, un caos emocional que repercutió en las familias, ¿no? Que Bueno, y repercute. sobre todo también, me pongo yo a pensar porque lo vi en todos los niveles sociales. En el caso tuyo, pues estás en el Colegio Agustín de la Rosa. Estamos hablando de un estatus diferente, pero platícanos, tú que tienes tanta experiencia, ¿cómo les fue a las personas que estaban en escuela de gobierno y que ni siquiera tenían una tablet, ni siquiera tenían una computadora? Fue un reto y Bueno, adelantándome ni un internet, poquito, muchos tenían. efectivamente, adelantándome un poquito, ahora estamos teniendo las consecuencias. Precisamente en el último consejo técnico que tuvimos la semana pasada fue un punto reto que abordamos y que nos pide Secretaría de Educación Pública de hasta qué punto los jóvenes están siguiendo los aprendizajes que se supone tendrían que tener adquiridos, ¿no? Ujú. Porque todos nos quejamos, todos, desde preescolar hasta la universidad, todos nos quejamos de que ni tenemos un rezago educativo, no solamente de 2019, que estamos hablando de 2020, 2021, 22, 23, 24, no, o sea, este rezago educativo viene desde mucho antes, ¿no? Sí. Lamentablemente con esto fue un despertar y fue darnos cuenta precisamente de ese rezago, que sí ha dejado bastante esa situación y me regreso un tantote al punto en el que estábamos para darle un poquito de continuidad, ¿no? Ujú. Fue precisamente donde la educación en México, pues, qué bueno, el gran debate, la nueva escuela mexicana surge, ¿no? Maestros que dicen, sí, perfecto, un nuevo modelo, ya no como el de antes, una nueva perspectiva, una nueva opción, etcétera. Pero también por otro lado, dejando la cuestión política, Ujú. también hubo mucha resistencia o hay mucha resistencia aún de adoptar este nuevo modelo. Hay pros y contras, hay pros y contras de haciendo una evaluación de cada uno de este tipo de, tanto del antiguo, de la modalidad Sí. del 2011, 2017, 2019. Ahorita pues se nos viene el 2024, una nueva educación, un nuevo modelo. Todavía los modelos anteriores decíamos, tienen cierta similitud, tienen cierta parecido, llevan los aprendizajes a claves muy, pero ahorita sí es un giro. Qué bueno, qué bueno. Ventaja, desventaja, de todo hay. La educación no es tanto la culpable, sino nuevamente, ¿no? Es una cuestión de cooperación. Tanto ahora se nos presenta la nueva escuela mexicana. No es un ya que hago lo que tengo que hacer, no, sino de que invitar en este punto a nuestros compañeros maestros, a nuestros compañeros docentes, adoptar precisamente esta modalidad, adoptar esta forma de educación, que sí es un cambio, que tenemos que movernos de nuestra área de confort.
Sí. ¿no? De Mucha sacudirnos. actualización. Efectivamente, y esa es la clave, actualización, pero también saber empatar la forma en que nosotros damos clase, ¿no? Volviendo a la pregunta que decías, cuestión de escuela pública, escuela privada. La mayoría de las escuelas privadas, aunque pareciera ser que son de un estatus alto, podríamos decir que son de estatus medio. Ciertamente, las escuelas privadas en Jalisco, específicamente en Guadalajara, son muy pocas las que ven el estatus alto, ¿no? Ajá. Actualmente, y qué bueno, ¿no? Las escuelas privadas, o en este sentido, que están surgiendo o que están, no tanto se están fijando en la cuestión económica, que sí es un principio, sin embargo, tienen que pagar nóminas, etcétera, etcétera, pero también están apostando en una educación que pueda ser al alcance de las personas, ¿no? El chiste es buscarle, ¿no? Hay escuelas con precio estables y todo ello, pero esto para decirte que efectivamente tanto la escuela privada como la escuela pública tuvo sus problemas. Te hablo desde la escuela privada. Teníamos padres de familia que tienen 3, 4 hijos y solamente tenían una computadora y una tableta. Sí. Y la computadora la tenían que ocupar ellos porque tenían que trabajar en la computadora, ¿no? Y es verdad, también en la escuela pública se hizo muchas estrategias, muchas estrategias durante esa pandemia. Literalmente, todas las escuelas teníamos que volcar a ver, y digo volcar porque fue fuerte, fue un golpe fuerte de ver cómo podríamos ayudar, perdón, a los adolescentes, a los niños, al futuro de México, ¿no? Vemos en televisión, las televisoras apostaron por tener canales de aprendizaje, las escuelas que podían recibían, tenían clases en líneas a través de plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Se buscaba, se daban las guías, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues sí fueron muchos que optaron por no estudiar. Y eso no fue lo lamentable, Alberto, eso no fue lo lamentable. Hubo la opción para muchos, tanto en escuela privada como en escuela pública, en darles la oportunidad de revocar. Es decir, si yo me quedé en segundo durante la pandemia, fueron 2 años. Ok, por lo menos uno, no adelantarme hasta, estoy en segundo, no adelantarme a quinto de primaria. Si no me dejo tercero, cuarto. Pero hubo personas que no estudiaron y regresaron a quinto. Y luego ya tenemos esta nueva teoría de que no los puedes reprobar, según sé, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, ahorita ya la nueva, ¿cómo se llama? Hay no me recuerdo para no mentir, el acuerdo donde supuestamente ya se puede reprobar. Está, pero hay varias condiciones, ¿no? Hay muchas condiciones para ello, pero espero en este momento hablar de ello porque sería volver a comer mucho tiempo, ¿verdad? Pero esto para decirte que, híjole, perdimos mucho, porque la educación no solamente es la cuestión académica, Alberto. La escuela, sobre todo, busca la sociabilización entre las personas. Kinder, el primer contacto de saber relacionarme con alguien que no es mi papá, que no es mi mamá, ¿no? Primaria, saber relacionarme y aprender a ser equipo. Sí. Saber quién es el otro y saber que yo hago una cosa y que también tengo protección, pero tengo amigos, puedo tener compañeros, etcétera, etcétera. Secundaria, saber afrontar y trabajar con personas que inclusive ella dice sí cuando yo digo no, ¿no? Y esa cuestión es la que en estos momentos es otro punto
en la que carecemos, ¿no? La sociabilización. Y consecuencia de ello, y no digo nada más por la pandemia, es el abuso de los aparatos electrónicos, ¿no? Porque antes decíamos, son necesarios por la educación durante la pandemia, son necesarios porque necesitamos tener ello para educarnos, para educar a los hijos. Pero ya que no estamos en modalidad virtual, el joven busca salir de la escuela y lo primero que pide es el teléfono celular. Un gran riesgo, un problema que tenemos ahorita en la actualidad. Claro, y sin satanizar la cuestión del uso del teléfono celular. Aquí es la cuestión de la responsabilidad del padre de familia del colocar en las manos de un menor de edad, hablando preescolar, primaria y secundaria y parte de la preparatoria, decir, ¿sabes qué? Aquí está un teléfono celular, no me molestes. Sí. No, en ese sentido. Y hablar de la educación, efectivamente, un punto a favor. Se nos pide desde la nueva escuela mexicana incorporar, porque no estamos lejos, no podemos decir, no utilices el teléfono celular, no, bla, 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 porque sería absurdo, Sí. absurdo totalmente esa cuestión decirle a un joven que nació con un teléfono celular prácticamente, es desconectar a un enfermo y condenarlo a muerte. ¿No? Y sobre todo la preocupación de los padres de familia, como tú lo dijiste bien hace un momento, ¿cómo le sueltas un teléfono, cómo le sueltas un internet cuando los muchachos, los adolescentes creemos que apenas están aprendiendo, sabemos que a veces saben más que nosotros y sabemos que a veces no hay una restricción? Entonces, a veces los hijos, leía en un estudio que se hizo, pueden agarrar vicios en cuanto al internet, ¿no? Ahora, si ustedes me permiten, nos vamos a ir a unos comerciales, pero por favor quédense, no se vayan a ir, seguimos gozando con el favor de su atención. Y en el siguiente programa que tengamos ahorita después de comerciales, vamos a irnos con esta pregunta. Tú me la vas a responder. Ahorita en la actualidad, redes sociales, todo lo que es comunicación, ¿son más los beneficios que nos trae a la humanidad o son más los peligros que podemos tener, ya sea, como lo dice el tema, en la familia, en el trabajo, en la escuela? Pero no me respondas ahorita, me respondes hasta regresando del corte. Gracias y nos vemos en unos momentos. Por favor, no se vayan. En un momento regresamos. Estás en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Guanatos FM transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, con 128 kilobytes de potencia a nivel mundial. 18 años al aire con la mejor programación los 365 días del año. guanatosfm.net. ¿Qué tenemos preparado este domingo en la Hora Nacional? Un montón de cosas. Para empezar, una entrevista con el académico y analista político Lorenzo Meyer. También tenemos un reportaje sobre las utopías en Iztapalapa. Y como siempre, conoceremos más sobre la historia de nuestro México lindo y querido con el episodio nacional que nos preparó Paco Ignacio Taibo II. Además, nos pondremos al día con las noticias más relevantes de la semana. Nos escuchamos este domingo a las 10 p.m. en la Hora Nacional. Sus amigos de Honor y Chá los esperamos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escucha Enlaces de la Construcción, todos los sábados a las 12 del día, conducido por el ingeniero Octavio Novoa, con las mejores entrevistas nacionales e internacionales, del ramo de la construcción, solo aquí en guanatosfm.net. Estás en guanatosfm.net, con la mejor programación todo el día. No le cambies. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros.
amigos, pues seguimos aquí en esta transmisión en vivos de Guanatos FM. Recordemos que es líder mundial en comunicación. Y seguimos y regresamos con la pregunta que te hicimos hace unos momentos, que para mí no es tan fácil escuchar tu respuesta. Para mí no, pero ya ahorita tú me sacarás de la duda. Bueno, bien, nuevamente agradeciendo a los radioescuchas el continuar con nosotros aquí en Guanatos, ¿verdad? Pues bien, mi hermano, mira, podríamos incluso si en otro momento, ahorita voy a dar desde mi perspectiva, pero podría ser un tema fabuloso de debate, ¿no? Sí. La perspectiva de las inteligencias artificiales, de las redes sociales, como parte de la educación, ventajas y desventajas. Te digo, es un tema magnífico para un debate. Sin embargo, ahorita, antes de que empieces a tocarnos ese tema, adelante. nos vamos a ir con 3 saludos que me vas a hacer el favor de leerlos. Perfectísimo. Ok. Dice, un saludo a Valentín García, para advocaciones de un mismo rostro, que dura situación pasemos en la pandemia. Eso es verdad. De Francisco Velasco, saludos desde Ciudad de México. Paisano, saludos desde mi amada Ciudad de México para el programa. Saludo a Juan Alberto Hernández y su invitada. Muchas gracias, Francisco, te agradezco infinitamente. Manuel Rojas, saludos para el programa de advocaciones, saludos al maestro Juan Alberto Hernández. Tantos saludos, hermanos, famoso Muchas mundialmente, gracias, ¿verdad? sobre todo por continuar aquí con nosotros y estarnos escuchando. Ahora sí, ya no te interrumpí. No, al contrario. Bien, te digo, sería una cuestión de debate. Yo me voy a colocar no desde un punto a favor ni en contra, sino desde una perspectiva tratando de ser lo más objetivo posible para nuestros radioescuchas. Lo voy a tomar desde la educación porque en este caso es mi campo, ¿sabes? Hablando desde jóvenes, niños, adolescentes, niñas, adolescentes, el problema no es si saben utilizar las redes sociales. Mejor dicho, el problema no es si utilizan las redes sociales, sino si les hemos enseñado a utilizar las redes sociales. Porque es un riesgo porque tenemos mucha información sin formación. Y ese es el riesgo. Y es ahí, porque los muchachos saben mucho. Los muchachos de ahora, como tú lo decías, saben mucho a través de las redes sociales, saben mucho de las noticias de Facebook, de las noticias de X, de las noticias de todo tipo de redes sociales, de plataformas, de buscadores y todo eso. Pero aquí la cuestión es de que saben mucho, pero no saben lo que tienen que saber. Desgraciadamente. Efectivamente. Es como decir, el teléfono celular no es malo en sí. No es malo en sí. El problema, literalmente, pueden tener la aplicación de Facebook. ¿Es malo? No. Pueden tener Instagram. ¿Es malo? No. Pueden tener bla, 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 hasta la aplicación más sucia que consideres. No, no es malo. Aquí va la persona, ¿no? Sí. Desde el uso positivo, que les demos la formación. Y en nuevamente, hablo a los niños, niñas y adolescentes, porque no me quiero meter a la cuestión de adultos, porque cada quien apela a su nivel de madurez y criticidad, ¿no? En ese sentido. Pero a los niños ¿sabes qué? Si yo te enseño a utilizar la inteligencia artificial, que sea para provecho. Si te dejan un resumen en la escuela, bien, puedo buscar hacer uso de la inteligencia artificial para leerlo, pero de eso a que copio y pego y entrego y el profesor te dice, explícame el tema, ahí está lo malo. Sí. ¿De quién es la culpa? No es del niño. Perdóname, pero los niños van a aprender, mejor dicho, van a realizar lo que el padre de familia le enseñe. Por eso el llamado a todos los papás que nos escuchan y tienen niños, niñas o adolescentes en este sentido, de que busquemos una formación, un tiempo de utilizarlo. Y si no sabemos,
Tenemos las plataformas como YouTube que te enseñan desde cómo utilizar una inteligencia artificial, que te enseña desde cómo abrocharte los zapatos, cómo enseñarle a mi hijo a Es gatear, impresionante. hasta, en este sentido, cómo crear una página de internet, ¿no? Ya no necesitas tanta situación de cómo manejar. Vemos todavía en mi secundaria, o sea, decir, vamos a hacer un cortometraje. Y era decir, oh, no, necesitamos cámaras, bla, bla, bla. Ahora con un teléfono celular y es lo único que necesitas porque ya hay editores, bla, bla, bla. Pero desde que puedes crear contenidos de educación, desde que un niño puede crear un buen contenido, hasta desde que puedes hacer viral un video de personas peleándose. Sí. Desde que puedes hacer viral a personas, créeme que a mí me da bastante coraje cuando veo este tipo de videos donde nos reímos de accidentes de personas que nada más Sí, los pasan la situación programas. y tú sabes que después de ello seguramente se fue a un hospital, seguramente le pasó algo. Y perdóname, pero qué lamentable, qué lamentable. Y lo peor, el papá se ríe del video. ¿Y qué hace el niño? Sí. Se ríe del video, ¿no? Lo vemos ahora. Hay un gran poeta que precisamente hablaba sobre la educación en el futuro, que ya es hoy, ¿no? Sí. El futuro es hoy y la educación es hoy. Nos ha rebasado la ignorancia. Nos ha rebasado la ignorancia. Y no hablo de una ignorancia de analfabetismo, Sí. sino de una ignorancia de no saber acercarme al otro para enseñarle. Precisamente volviendo a este tema de la nueva escuela mexicana que apuesta a la comunidad, que apuesta al no nada más yo maestro, ¿qué quiero dar? Y desde mi perspectiva, ¿cómo lo dé? Sino precisamente voltear la mirada, tener como siempre al alumno en el centro de la educación y decir, ok, es el alumno en el centro de la educación, pero también es un alumno inserto en una comunidad, ¿no? Ya no nada más basta enseñarle el A, E, I, O, U, 1, 2, 3, ABC, ¿no? Ya solamente, ya es ir un paso, incluso, y no un pasito, sino un paso abismal a poder mirar las necesidades. Que detrás del teléfono, detrás de la tablet, detrás de la computadora, podamos visualizar no las necesidades, con todo respeto, no solo tener misericordia, no solamente tener compasión por lo que está pasando en la franja de Gaza con Hamas y todo ello, sino desde nuestra situación aquí en Jalisco. Sí. Todo ¿no? lo que estamos viviendo. No hay ninguna calle Sí. donde puedas decir, salgo de mi puerta y aquí no pasa nada. Era lo que comentábamos fuera del aire. Ahorita que llegamos, que te pregunté, ¿dónde dejaste el carro? Porque dijimos, oye, ¿y habrá problemas si llegamos de aquí 4 o 5 cuadras y caminamos estas horas de la noche? Es un Claro. miedo con el que vivimos y no lo podemos negar, ¿verdad? Claro. Y precisamente es ahí donde entran la inteligencia artificial, las famosas IAs, ¿no? De que ya podemos crear este contenido y la escuela mexicana precisamente está buscando en crear contenidos, ¿no? Que los muchachos sepan relacionar lo que están viendo en el aula al cómo crear una criticidad de convertirse no solamente en seres, en entes pasivos de veo, saco mi cámara, grabo, lo subo a redes sociales y que se burle medio mundo, o que se entere, sino de que abro las IAs, ok, ¿cómo hacer un huerto urbano? ¿No? Sí. Esta cuestión de una IA, ¿cuáles son las reglas de tránsito de vehículos, del peatón,
de un ciclista, de un motociclista, que créeme que la mayoría, si supiéramos, no solamente en Jalisco, no solamente en México, no solamente en Latinoamérica, sino en varias partes del mundo, si supiéramos que hay normativas para ello, créeme que ahorraríamos tantos accidentes, o mejor dicho, evitaríamos tantas imprudencias en ese sentido. Nuevamente, el uso de las redes sociales no son ni buenas ni malas, dependen del usuario. Del usuario. En el caso de los adultos, en el caso de los pequeños, depende de aquella persona, inclusive me atrevo a decir, depende de la educación de aquel que le coloca a su hijo o a su hija una red social. Porque ahora sí, mi hermano, el padre de familia no solamente tiene la facultad de tener el contacto con el teléfono, sino tendría que tener la obligación de acceder a él. Nos evitaríamos tantos problemas porque nuevamente los jóvenes, ningún adolescente, ningún niño tiene la capacidad para poder distinguir entre estoy haciendo mal, estoy haciendo bien, ante tanto sagaz aplicaciones, inteligencia artificial que hay en el mundo digital. Sí, verdaderamente estamos viviendo pues una época totalmente difícil, porque como tú bien lo acabas de decir, la verdad, Jonathan, a mí me preocupa mucho porque yo veo, no sé si es porque lo veo de una manera negativa, pero yo veo más los riesgos que las ventajas. Obviamente yo pienso que lo estoy viendo de una manera negativa, pero fíjate, acaban de hacer una encuesta donde a mí me dolió mucho porque tú sabes que lo que yo manejo es la parte de la cultura. Claro. Y me dolió mucho que empezaron a preguntar a los jóvenes quién es el príncipe de la canción. ¿Quién crees que respondieron? Ay, mira, con esto de que después de que, no quiero decir nombres para no entrar, pero desde que ganó el premio a mejor compositor, tal persona de la que la mayoría de los radioescuchas saben de quién hablo, ya todos podemos esperar. Hace poco, ¿no? De estos videos, ¿quién es mejor? ¿Adele o que también se hizo viral, ya saben quién, para no estar en dificultad? Para no decir nombres. Y decían, tal persona, porque tiene mejor voz. Ok, bien. Rectifico. Estamos en el mundo donde debemos apostar a vencer a la ignorancia. ¿Tú crees, Jonathan, con la experiencia que tú tienes de jóvenes, tú crees que haya, digamos, una solución bueno, sabemos que la hay de antemano, pero tú crees que aquí en México, especialmente en Guadalajara, haya una solución pronta a este problema que tenemos de que todos los medios de comunicación están al alcance de todos? Pero obviamente, como tú lo comentabas, en los jóvenes, en los adolescentes no tienen la capacidad y como lo comentábamos, es una verdadera formación, es mucha información, es información. ¿Tú crees que se llegue el momento en que sí podamos tener esa esperanza para los jóvenes? Bien, nada más aclarar porque no vayamos a confundir, ¿no? Sí tienen la capacidad, lo que no tienen es la madurez, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para tenerlo. Que lleguemos a ese momento, sí podemos llegar, pero es como todo. No es una manera, como te repito, no es que yo sea negativo, pero no es una ilusión pensar así. Nuevamente, podríamos remitirnos al libro de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, donde todo es hermoso, todo es perfecto, un engrane tras otro engrane, ¿no? Sí, pero te voy a decir la solución y al mismo tiempo es el problema. La cooperación. La solución es la cooperación, ¿no? En la educación, la cooperación entre
los 4 ejes fundamentales. Me voy por el grado de importancia, dejando al último el más importante. El sistema. Cualquier sistema, cualquier partido, cualquier sexenio va a querer influir, y la mejor forma de influir es en la educación. ¿No? Todos van a dejar huella si dejan una marca en la educación. Querramos o no, este periodo ha dejado una huella bastante grande. Primera. Segunda, las instituciones. ¿No? Llámese pública, llámese privada, ninguna mejor que otra, ¿eh? Ninguna mejor que otra. Que pagues no garantiza que tenga una educación mayor. No lo garantiza mi hermano. Aquí sigue, tanto el sistema como la institución pueden tener la mejor infraestructura, la inversión de millones, pero si los otros 2 factores no están de la mano, carecemos de lo más importante, ahora sí que de la materia prima, que es el siguiente: padre de familia. Si nada más buscamos en una institución una guardería, si nada más buscamos de una institución aquí los educan y por eso lo mando a la escuela. Y me imagino que en un colegio privado es peor, eso claro, que tú estás diciendo, ¿no? Claro. Porque también en una institución de gobierno, la gente reclama que sus impuestos y que la educación y que todo, pero en una escuela privada yo creo que es un reto más grande porque ya parece que escucho las voces de los papás. O sea, yo estoy pagando. Claro, estoy pagando por pero eso, ¿no? Y ahí como que ellos, me imagino que su culpa la limpian, justificación. ¿no? Su justificación. Sí, pero te voy a decir lo más importante. Lo más importante de la educación. Un buenos días, buenas tardes, buenas noches, no se aprende en la escuela. Sí. Se aprende en casa. Sí, definitivamente. ¿No? Un hola, que es una palabra, 4 letras, que es el principio de una hermosa amistad, que es el principio de una hermosa relación de noviazgo, que es el principio de un hermoso matrimonio, no se aprende en la escuela, se aprende en casa, se aprende a través de la mamá o a través del papá o a través de la abuelita o a través de la persona que cuida o que tiene a cargo a un menor. Esto lo digo por las diferentes familias que existen hoy en la sociedad, ¿no? Por eso, nuevamente, sistema, institución, padres de familia, pero sobre todo también del alumno. Y mirándolo desde una forma holística, ¿no? No solamente se trata de que aprenda español, que aprenda matemáticas, que aprenda, y llenarlo como un saco de papas donde lo único que vamos a conseguir es de que reviente. No, sino descubriendo en el alumno sus virtudes, sus facultades, sus deseos. Si el alumno no es bueno para matemáticas, si es bueno para pintar, pues déjalo pintar. Si el alumno le gusta más mirar al cielo, déjalo mirar al cielo, pero con los pies en la tierra. En ese sentido, descubrir las capacidades. Y hablando, porque nuevamente, bendito Dios, todas las personas somos diferentes. Y todos hemos pasado por esa maravillosa etapa que es la niñez. Todos hemos pasado por esa grandiosa y majestuosa etapa llamada adolescencia, ¿no? En donde somos esponjas, aprendemos, nos maravillamos. Día con día es una oportunidad de sorprendernos. Y en este caso, como adultos, como papás, como maestros, tenemos el reto de asombrar, de sorprender y de formar a estos pequeños que después van a ser los que nos cuiden, ¿no? La educación es un carro donde
Si una de estas 4 ruedas flaquea, está desinflada o no está al mismo nivel, el carro en algún momento se va a parar, va a resultar dañado, puede chocar Sí. o dejársenos en el camino, ¿no? Por eso nuevamente es un gran reto en el que nos enfrentamos ahorita. Siempre, la educación siempre ha sido un reto, es un reto y seguirá siendo el más grande reto porque en él está el futuro. En la educación encontramos los futuros médicos, los futuros albañiles, las futuras amas de casa, los futuros ingenieros. Es la base. Es la bendita base donde cualquier profesión tiene que tocar. Y sobre todo, como leí el otro día en un libro que se me hace muy importante y muy acertado, tenemos la costumbre de decir es que los niños son el futuro de México, pero decía, pues no es el futuro de México, es el presente de México. Había otro poeta que decía, el pasado, pasado está, el futuro no existe y el presente se nos está yendo. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Pues lo que tú estás haciendo, es dar la formación a los jóvenes actualmente, porque ahora sí, como bien lo dicen, los muchachos no son el futuro, son el presente. Pero imagínate, comentábamos afuera del aire, ¿qué va a pasar cuando todos estos jóvenes son los que si es que llegamos a una vejez, qué va a pasar con todas estas personas que no tienen la preparación, no tienen la educación? Hablemos de medicina, de arquitectura, de muchas cosas. Yo ahorita escucho a los jóvenes que ya no quieren estudiar. La mayoría de jóvenes quieren encontrar una manera de dinero fácil, quieren hacer TikToks, quieren hacer cantantes, porque ya no se necesita ni siquiera voz para tener éxito. Entonces, tú como eres una persona muy joven, comentamos fuera del aire que nos conocemos hace 6 años, 6 años. Eres una persona muy joven y sin embargo tu experiencia educativa ha sido muy extensa. Obviamente también se la debemos mucho a que fuiste religioso y sabemos que la cultura religiosa pues también nos ayuda, porque lo digo porque pues yo también la tuve, nos ayuda. Entonces tú al tener esta corta edad, ¿cómo convives con los muchachos? Y tú también eres muy joven, eres un muchacho muy joven. Yo te he visto en el colegio Agustín de la Rosa, eres una persona muy joven. Y se ve que los muchachos te quieren, te aprecian. ¿Cómo has podido lograr que se identifiquen contigo sin pasar la línea de que te falten el respeto? Bien, hermosa cuestión. Mira, con lo que decías de la vida religiosa y que ganamos mucho, ciertamente la iglesia, algo que ha aportado, sigue aportando y seguirá aportando es a la educación, ¿no? 2, una frase de San Pablo, hacernos todo por todos. Si tengo que comportarme como niño, no dejo de ser una persona madura, pero juego con niños. La siguiente que decías, nuevamente, estudié con los salesianos la teología y algo que decía Don Bosco, a los niños, a los jóvenes, no les digas que los quieres, no les digas que los amas, demuéstraselos, ¿no? Y finalmente es un gran sinónimo de ser maestro, es decir, con la formación detrás, no de un escritorio, sino frente, al lado y atrás incluso de ellos, que los amas, ¿no? No ser punitivo, dejar la típica educación que muchos estuvimos acostumbrados. Gracias por lo de joven, pero no estoy tan joven. No, sí, Créeme sí, que sí, todavía sí me eres muy alcanzó, joven. hermano, todavía me alcanzó. Precisamente hace poco hablaba con mis muchachos, todavía me alcanzó el maestro de quinto de primaria, si me estás escuchando, que era regañón y que, ¡ay, viene el maestro tal! Y todos era entrar y derechitos, porque el señor traía una regla,
¿no? Todavía era de las maestras que si no sales, bla, bla, bla. Yo crecí en esa educación. Imagínate si tú creciste, ¿qué me No, sí. dejas a mí? ¿Qué me dejas a ¿Y mí? qué dejamos de otras personas, verdad? Y en ese sentido, por un lado vamos a decir, por eso estamos como estamos, pero no, considero que ha evolucionado. Tú decías ahorita de que, mira, yéndome un poquito atrás de lo que tú comentabas y me quedé con la espinita de los TikTokers, de los YouTubers y todo eso. Muchos se avientan, pero no todos son famosos. No. Aquí yo lo único que juzgaría sería sus contenidos, porque hasta para hacer tontería, Sí, tontería para no faltar al sí. respeto a la estación, se necesita mucha capacidad, porque no cualquiera agarra un micrófono, no cualquiera se pone enfrente. Vamos, muchas personas tienen un gran temor de estar tras de una cámara, ¿no? De no ser famoso. Se necesita mucho, hasta para ello hay que tener. La cuestión es de que puedes ser muy famoso, como muchos de ahora, pero si no tienes las bases del respeto, no dejarás de ser, no dejarás de ser un simple más en medio de tanta porquería. Pero fíjate que también el otro día estaba viendo en unos estudios que sacaron que ahorita el riesgo que tenemos es que antes para ser locutor había escuela de Ah, locutores, claro. para ser cantante había escuela de cantantes. Entonces había una preparación. Y ahorita ya hay jóvenes que sin tener la preparación se hacen famosos, se hacen virales y como sabemos, es como la espuma, ¿no? Suben Y y bajan. al momento bajan. Pero el que una persona no es un riesgo para un joven el tener un micrófono sin preparación, lo que comentábamos, sin formación, y hay personas que les pega y son a veces cuestiones que tratan por un micrófono, por un teléfono, que no te dejan nada. Y simplemente tienen más vistas que alguien que tuvo atrás toda una preparación para dar un contenido. Mira, mi hermano, te voy a decir algo que me queda muy claro con lo que hablas. Podrá tener los 1,000,000 seguidores, podré escucharlo y podrán decir que es la mejor voz o el mejor cantante que hay en la actualidad, pero algo que no tienen es la formación académica. Y vamos a ser ciertos, sin demeritar a las personas que les ha costado su esfuerzo, porque vemos, y no es de ahorita, las personas que, ¿cuántos artistas no hemos visto que nacen de abajo? No tienen ni la escuela, la escuela de música grande y han llenado Sí. estadios y hasta el día de hoy siguen, vamos a decirlo, Juan Gabriel estudió, pero él nació de la nada. O el grande Vicente Fernández de aquí Sí, de Jalisco, sí. eh, sus principios fueron de gente humilde, ¿no? Pero aquí va la cuestión. Después estudiaron. Sí, es lo que te iba a comentar. Después estudiaron, Eso es ¿no? lo que te iba a O sea, comentar. no, la cuestión no es de que Sí, nazcas de la nada, no es que surjas de la nada. La cuestión ya es personal, sí. de que quieras superarte, porque no es lo mismo tener la hermosa voz a ser conocedor. Vamos, en mi caso, ¿no? Me fascina el arte, nuevamente, como te digo, en la escuela trato de impulsar el Sí. teatro, la música, la literatura, etcétera, etcétera. Yo, en lo personal, me gusta la música, me gusta tocar instrumentos musicales. No voy a decir que soy un virtuoso de la Ujú. música, pero algo que sí te puedo decir es que estudiarte. Me gusta ser crítico del arte. Yo siempre digo, yo, para no desmeritar a mis compañeros críticos del arte, yo digo, los críticos del arte no sabemos tal vez pintar, no sabemos tocar clarinete, no sabemos hacer un edificio, pero sí podemos decir, esto es arte y esto no lo es, porque
Y es lo que nos diferencia a nosotros. Podría ser tu arte, porque así lo denominas, pero ante los estudios del arte, no lo es. ¿Es una expresión artística? Sí. Me voy a ver del lado de los estructuralistas, pero también el arte tiene una expresión, tiene una ciertas condiciones precisamente que podemos decir, lo es, no lo es, ¿no? ¿Y qué te va a ayudar esto? La formación. Sí. Y llámese en línea, llámese como tú quieras, pero algo que es bueno en estos momentos es precisamente la educación virtual. Buena, mala, también es un tema de debate, Sí. ¿no? Pues, Jonathan, todo lo bueno se acaba. Jamás Santa duró una madre. flor dos primaveras, dice un poeta, y pues ya estamos aquí en tiempo y forma para terminar el programa. No me queda más que agradecerles el favor de su atención y comprometerte, hermano, para en los sucesivos programas tocar varios temas, porque la verdad no podemos dejar aquí, no podemos desperdiciarte. Ahorita que estás aquí, porque al rato igual te mandan a China, te mandan a Roma y debemos aprovecharte el tiempo que estés aquí y esperemos que acepten la invitación en lo sucesivo, ya nos pondremos de acuerdo. Bueno, pues les agradezco, te agradezco, Jonathan, el que hayas aceptado estar con nosotros y nos vemos en punto de las 9:30 dentro de 8 días, si Dios lo permite y usted nos lo permite también. Éxito, muchas gracias a ti, Alberto, muchas gracias a nuestros radioescuchas. Dios les bendiga y sigamos viendo por una educación que siempre mire a un México del presente, en vistas de un mejor futuro. Gracias. Se nos queda.